Hoy día vamos a hablar un poco de lo que ya no ha tocado con el doctor Villar, entonces toquemos algún punto global de lo que viene a ser los DCBs. Los DCBs isquémicos son básicamente áreas del parénquima cerebral que no reciben un buen aporte de sangre. Por algún factor, que lo vamos a referir en breve, no le llega determinada cantidad de sangre a determinada área del cerebro. Y a eso se le denomina isquemia. Isquemia es una parte de un tejido que no recibe buen aporte de sangre. Infarto, esa misma parte del tejido ya no recibe absolutamente nada de sangre. Isquemia es aquella parte del tejido parenquimal, el parénquima propio, que recibe muy poca cantidad de volumen de sangre. Su flujo sanguíneo de ese tejido es mínimo, y lo cual esa poca cantidad de oxígeno está condicionando que las células, como no reciben el oxígeno adecuado, están utilizando otros sistemas para poder seguir formando el ciclo de Krebs. Entonces, y como ya no reciben buen aporte de oxígeno a partir de lo que les está llegando, no les está llegando buen aporte de glucosa para transformar el ácido pirúvico y desdoblarlo en energía, en ATPs, entonces empieza a desglosar la grasa, empieza a desglosar las proteínas y empieza a usar sus bases nitrogenadas para tratar de formar ácido, para tratar de formar oxígeno y ATP, pero en la carencia de muy poca cantidad de oxígeno y glucosa, empieza a formarse los residuos de las proteínas, del tejido graso, y empieza a formarse ácido láctico, y el ácido láctico empieza a generar un medio muy anaeróbico, con mucha acidez, que empieza a hacerle daño a la célula y empieza a morir por el mismo efecto de su producción celular. Entonces, isquemia es parte de un tejido que está hipoperfundido, con muy poca cantidad de flujo sanguíneo. Infarto es aquel tejido mismo que ya no recibe absolutamente nada de sangre, y en ella ya existen cambios de anaerobiosis, ya existe una gran producción de ácido láctico, ya es próximo a la apoptosis, próximo a la muerte celular. Eso vendría a ser la diferenciación. Si eso lo extrapolamos a lo que es parénquima cerebral con áreas de isquemia, vendría a ser aquel componente del parénquima cerebral que tiene algún factor, como refiere aquí, transitorio o permanente, en el cual existe disminución del flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo no le está llegando de forma adecuada, entonces eso vendría a ser un patrón de isquemia cerebral. Su nomenclatura habitual es accidente cerebrovascular, pero debido a que muchas de las terminologías de accidente da a entender que tuvo un traumatismo encefalocraniano, se prefiere utilizar el término de desorden cerebrovascular. Entonces, cuando uno habla de un factor en el cual no le llega determinada cantidad de sangre a alguna parte del cerebro, uno está diciendo, ya, eso es un desorden cerebrovascular, que es básicamente por disminución del aporte, eso es isquémico, o es producido por un evento de gran flujo, de gran presión, que rompió la vena, que rompió la arteria, ya, eso es un DCB hemorrágico. Y la nomenclatura americana lo denomina stroke. Entonces el stroke viene a ser un desorden cerebrovascular. Los desórdenes cerebrovasculares son dos, de tipo isquémico y de tipo hemorrágico. El más frecuente es el DCB de tipo isquémico. El DCB isquémico se caracteriza porque le llega un aporte insuficiente de sangre, y a esa área de tejido que le llega muy poca cantidad de sangre va a tener una parte en la cual ya no se va a poder recuperar, que se llama el tejido muerto, se llama el core, o la parte infartada, pero existe otra parte del tejido que todavía se puede recuperar, la cual se denomina zona de penumbra o tejido de penumbra, que es la parte que se puede recuperar todavía. Entonces tenemos dos denominaciones. Isquemia es la disminución del flujo sanguíneo cerebral. La zona de infarto es aquella parte del parénquima cerebral que tiene menos de 10 centímetros, 10 mililitros de sangre por cada 100 gramos de materia cerebral por minuto. Eso viene a ser zona de infarto. O sea, en palabras sencillas, infarto es aquella en la cual la velocidad de la sangre que le está llegando es menos de 10 mililitros. Menos de 10 ya es infarto. Pero aquella que está, como refiere acá, entre más de 10, entre 10 a 40 mililitros por cada 100 gramos de tejido, a ese tejido
que habitualmente puede llegar hasta 70, se denomina zona de penumbra, que lo vamos a ver, hay más esquemas más adelante, solamente para colocar algunos términos. Zona de penumbra es aquel tipo de tejido que está rodeando al área de infarto. Es un tejido que está hipoperfundido, pero que teóricamente se puede volver a restablecer. La pregunta es, ¿por qué tantos términos? ¿No? ¿Por qué le llaman tantas cosas? ¿Por qué no de frente infarto y se acabó? Es que esta es la parte del tejido que, siendo manejado de forma inmediata, lo vamos a poder recuperar. Significa que es aquel sujeto que viene a la emergencia con un intenso dolor de cabeza, es aquella persona que viene y dice, doctor, vengo porque no, él ni siquiera habla, ¿no? El familiar dice, doctor, estaba bien, de ahí entró y lo vio a su hija que está embarazada y le dio tanta rabia, se quedó callado y ¡pum!, se cayó al suelo. Entonces, eso es un DCB. Es muy probable que eso sea un DCB hemorrágico, porque fue elevación de la presión arterial, sangró y esa parte ha sangrado, produjo un efecto mecánico, entonces tuvo parálisis en la mitad del cuerpo y el sujeto cayó. Pero aquella persona que viene y dice, doctor, la verdad no sé mucho porque yo no vivo mucho con mi abuelo, pero en la mañana decimos, ¿ya qué hora vas a tomar desayuno? Seguro se queda dormido, pero qué raro, él se levanta temprano. Fuimos y estaba y ya no responde. Ese es un TCB probablemente de tipo isquémico, no fue abrupto. La pregunta que siempre debemos hacer es, ¿cuánto tiempo? ¿Recuerda usted a qué hora fue? Bueno, hasta las 10 de la noche que fue al baño yo lo escuché. De ahí ya no lo volví a calcular. Son las 8 de la mañana, entonces ya son más de 10 horas que el paciente está en este estado. 10 horas, entonces ya como médico tú presumes, pucha, 10 horas es demasiado tiempo. A ver, que le tomen una tomografía sin contraste. Entonces le toman la tomografía sin contraste y se ven algunos signos que los vamos a ver y dices, ya, este es un DCB de tipo isquémico. ¿Qué tenemos que hacer? Inmediatamente lo pasamos a los emergenciólogos o a los médicos de cuidados intensivos para que traten de repermeabilizar, tratar de colocar medicamentos antitrombolíticos que están bloqueando ahí el flujo sanguíneo para que vuelva a ser permeabilizado ese cerebro. Pero eso se puede hacer hasta antes de las 6 horas del evento. Después de 6 horas del evento ya no tiene sentido, porque probablemente esa zona de penumbra ya es muy corta y ya todo es área de infarto. Por eso es importante, número uno, como médicos, en este caso ustedes como médicos generales, recordar el tiempo desde el momento en el cual el sujeto estaba sano hasta el momento en el cual estamos. Ese tiempo es importante y nos interesa menos de 6 horas. Si el evento es a las 2 horas, excelente, el cerebro se va a recuperar rápidamente. Más de 6 horas ya no, solamente nos queda darles ya estabilidad, mejorar su estilo de vida, pero ya el paciente va a quedar con secuelas, con su hiparesia, con su parálisis facial, con dislalia, y ya quedará con defectos, pero ya no se va a poder recuperar si han pasado más de 6 horas. Este es un esquema que uno siempre debe recordar, que nunca debe olvidar. Y bueno, en el examen que les tomé a los chicos de la Continental, ninguno supo relacionar, y eso que me di el afán de explicarles con lujo de detalles. Les vuelvo a explicar tal cual les expliqué a ellos. La cantidad de sangre que le llega al cerebro es esto, en promedio de 70 a 100 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. En palabras sencillas, más de 70 mililitros de sangre es lo que debe recibir el cerebro por minuto. Esa es la cantidad de sangre. Si le llega menos de 70 mililitros hasta 40 mililitros, entre 70 y 40, eso se denomina poco aporte de sangre. ¿Y cuándo tiene poco aporte de sangre el cerebro? Cuando tiene placas ateromatosas. Si hay placas ateromatosas, cuando el sujeto tiene niveles de estenosis, entonces ya no puede subir la sangre, entonces es aquel sujeto que 4 por 8, 32. Se demora una eternidad, o sea, el aporte es muy bajo. Y por eso es que utilizan los estímulos del sinajerón, el estujerón, la citicolina y todos los vasodilatadores cerebrales para tratar de llegar a mayor aporte cerebral, ¿no? Y sufres de trastornos de memoria, Memorex, pero el Memorex no es otra mezcla de vitaminas y vasodilatadores cerebrales, y los vasodilatadores abren las estructuras venosas y arteriales para que le llegue mayor cantidad de sangre al cerebro, y teóricamente pues eso mantendría
con más de 70 mililitros de sangre por 100 gramos de tejido por minuto, más o menos esa sería la explicación teórica. Entonces, ya un sujeto que esté teniendo trastornos de coordinación, motriz, lenguaje, memoria, te está indicando que su flujo sanguíneo es menor de 70, o menor de 70 mililitros. Se considera que es habitual hasta cuando llega a 40 mililitros, y eso se denomina oligoemia. Pero si el flujo va de 10 a 40 mililitros de sangre, eso ya indica que es una parte que está afectada, y esa es la zona de penumbra. Y si el flujo es menos de 10 mililitros por 100 gramos por minuto, eso es área de infarto. Área de infarto. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidarse, la parte del tejido que se puede salvar está entre 10 a 40 mililitros. Muy bien. Entonces, acá tenemos las causas más frecuentes del stroke. La causa habitual, la más frecuente, son las placas ateromatosas. Todas las placas ateromatosas que se pueden formar en la arteria carótida común, en la bifurcación de la arteria carótida interna, a nivel del sifón carotídeo, justo en la bifurcación de lo que vienen a ser las arterias cerebrales medias, cerebrales anteriores. La presencia de placas puede condicionar DCVs isquémicos. Otra causa no tan frecuente es la cardiomegalia, una cardiomegalia global con dilatación del sistema atrial, del sistema auricular, la dilatación auricular, asociada a una estenosis de las válvulas mitrales, básicamente una estenosis mitral, condiciona que la aurícula se dilate con tal de tratar de botar más el volumen de sangre hacia el ventrículo izquierdo, pero esa dilatación va a condicionar con el tiempo de que al estar dilatada se formen dilataciones pseudoaneurismáticas. Entonces la sangre recircula y se forman pequeños coágulos, y esos pequeños coágulos pueden ser transformados en émbolos, y los émbolos producir áreas de isquemia a este nivel. Entonces ese es otro factor asociado, muy frecuente en nuestra zona. Pensar siempre en un paciente con insuficiencia cardíaca, con alteración de su electrocardiograma, con flúter auricular, con fibrilación auricular, de que probablemente este paciente está liberando émbolos hacia la circulación mayor, y eso podría estar tapando frecuentemente las arterias cerebrales medias, las anteriores, la comunicante anterior, y eso va a condicionar el inadecuado aporte a las áreas cerebrales. De todas las áreas cerebrales, las que nos interesa sobre todo es la arteria cerebral media. La arteria cerebral media, vean ustedes, esta es la arteria carótida interna, hace su sifón carotídeo, ingresa a la representación de lo que es los hemisferios cerebrales y da sus ramas. La arteria carótida interna, principalmente dentro de las ramas, las que nos interesa es esta rama gruesa, que es la arteria cerebral media. Y la cerebral media da una serie de ramas bien complejas a todo lo que representa el lóbulo frontal, parietal y occipital. Esas ramas, en particular de la arteria cerebral media, que es la que nos interesa, muchas de ellas no muestran anastomosis con la arteria cerebral anterior, de tal forma que si nosotros tenemos un obstáculo a nivel de la raíz principal de la arteria cerebral media, observamos que su aporte decae y que la arteria cerebral anterior tratará de cruzar sus pequeñas y escasas anastomosis para tratar de evitar de que toda esta área se infarte. Nosotros observamos entonces, haciendo los esquemas en tomografía y resonancia, que la parte que está bloqueada por el flujo de sangre se le denomina core o área de infarto. Pero la otra parte que todavía se puede recuperar gracias al aporte de sus colaterales es el área de penumbra. Esta parte todavía puede ser resuelta si es que se hace en menos de 6 horas. Entonces, un primer concepto que debemos tener es la arteria cerebral media, debemos conocerlo a la perfección. Debemos conocer cuáles son sus ramas, cuáles son sus colaterales. Ya existe toda una segmentación, de tal forma que la arteria cerebral media tiene un primer componente, que es desde la bifurcación de la carótida hasta antes de la bifurcación de sus ramas temporales. Y a este componente se le llama el componente M1, M de arteria cerebral media. Luego tiene otro componente que va bordeando lo que viene a ser a la ínsula de Rey, pegado al lóbulo temporal, que se denomina el componente M2. De ahí tiene un tercer componente que se desplaza más hacia el extremo posterior a lo que viene a ser la representación del lóbulo parietal,
que es el componente M3, y tiene hasta el componente M5. Ahora, de todos estos componentes, pues a ustedes técnicamente no les interesa saber de memoria cuál es M1, cuál es M2, sí saber que existen subdivisiones de la arteria cerebral media, saber que el componente M2 es el mayormente afectado. Este es el lugar donde preferentemente siempre hay áreas de aneurismas, malformaciones arteriovenosas o obstrucciones por placas ateromatosas, cuerpos extraños, émbolos. Habitualmente es en este infundíbulo, porque es una cosa dilatada que termina de manera de un embudo, y ahí es donde se retienen habitualmente en el M2, en el componente M2 de la arteria cerebral media. Aquí vemos el trayecto de cómo se va distribuyendo las estructuras vasculares. Por ejemplo, en este extremo, aquí está mi cursor. Esto viene a ser el corte superior, un corte axial del parénquima cerebral, y ustedes pueden observar que desde el tercio medio, donde está la representación, estos son los núcleos lenticulares, estos son los núcleos talámicos, esto viene a ser la representación del sistema ventricular, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, primer ventrículo, segundo ventrículo, los núcleos caudados. Por este extremo están saliendo las arterias cerebrales, cerebral media derecha, cerebral media izquierda, y empiezan a salir sus componentes, el M1, el M2, rodeando al lóbulo de la ínsula, el M3, y si uno hace cortes superiores va a aparecer el M4, el M5 y el M6. De todos ellos, lo que nos interesa básicamente es la trayectoria del M2, que es el lugar donde existe mayor afectación del parénquima cerebral. Muy bien, entonces pasemos a lo que verdaderamente es el área afectada. Penumbra entonces viene a ser el resultado de un área de isquemia en el cual las células se encuentran aletargadas, pero fácilmente recuperables con el manejo trombolítico adecuado. Lo que debemos siempre tratar de hacer es, frente a un paciente con este tipo de dilemas, es diferenciar qué tipo de estudio se debe hacer. Creo que les hice en la clase de resonancia magnética, les vuelvo a repetir en esta clase, es todo paciente que tiene una cefalea aguda e intensa por primera vez, se le pide de arranque una tomografía sin contraste. Todo paciente que viene con una cefalea de 6 meses, 3 años, les hacía la analogía de aquella esposa que no quiere tener relaciones con su esposo y que todos los días se queja de dolor de cabeza en la noche y que viene con sus migrañas permanentes. Entonces a ella, pues pedirle tomografía sin contrastes, hacerle perder el tiempo, va a salir normal. En su caso de ella, como es una cefalea crónica, es una resonancia magnética. A ella pídanle su resonancia. Debe haber otra cosa. ¿Por qué tanto tiempo tiene dolor? O sea, o no le gusta a su marido, o verdaderamente tiene esa migraña, y puede ser otra cosa, quizás sea una MAP. Entonces hay que buscarlo por ese camino. Si el paciente está en estado consultivo, caquético, es un paciente de 30 años que parece 60, es un tumor probablemente. Entonces, en su caso particular, es pedirle tomografía con contraste o resonancia magnética. Si es un paciente con estadio agudo, de un momento a otro, señorita joven que viene con un dolor intenso, o el abuelito que cayó, se desplomó, el primer paso es una tomografía sin contraste. Después de pedirle la tomografía sin contraste, que esta tomografía dices, acá hay una imagen media rara, media blanca, me parece que es un área de infarto, me parece que es un área hemorrágica. Siguiente paso es volverlo a meter al tomógrafo, pero ahora para pedir una angiotomografía, o sea, pedir una tomografía con contraste, pero cuando dices la palabra angio, lo que quieres es que solamente te pinte las arterias y nos diga dónde está el nivel de obstrucción, dónde está el área de hemorragia, dónde está el punto en el M1, en el M2. Para eso le pides una angiotomografía. ¿De acuerdo? Entonces, paso 1, todo paciente con un cuadro sospechoso de un stroke es una tomografía sin contraste. Ahí verifica si verdaderamente hay o no hay áreas de infarto, que les voy a enseñar cómo se buscan. Y de ahí dices, bueno, acá me parece que es un área de infarto. Señor, otra vez al tomógrafo. ¿Pero cómo otra vez me va a sacar dinero? No, es que lo que hemos hecho es ver dónde está. Ahora es pedirle con contraste para ver verdaderamente y determinar esta sospecha. Y la pregunta es, pero ¿y por qué mejor de frente no le colocamos con contraste, ¿no? Y así me evito el problema? Sería una muy buena opción. El dilema es que si tú no sabes si esto es hemorrágico o es isquémico. Tú sospechas por tu clínica que esto es isquémico, pues. Pero te queda siempre la duda que dices si es hemorrágico.
Porque si es hemorrágico, en la tomografía sin contraste va a aparecer hiperdenso. Y tú cuando lo ves en la tomografía sin contraste, áreas blancas, tú vas a decir, ah, ya, este es sangrado. Este es un DCB hemorrágico, señor, y ahí nomás, ya no usamos contraste. No, 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 hay suficiente. Ya que lo maneje el clínico, ya que venga el neurólogo, ya que lo maneje, ya, yo ya me libre. Lo manejan ustedes. Pero el problema es, si no ves nada y ves manchas negras, oscuras, dices, este es un DCB isquémico. Señor, lo siento, tiene que volver al tomógrafo, pero ahora para una angiotomografía. ¿Entiende? Por eso se hace esos pasos. No es que a todos de frente angio-TC para ahorrar. Pobrecito, no tiene plata. Mejor angio-TC. Y todo va a pintarse blanco. Dices, ¿y ahora este es sangrado? ¿O esto es un aneurisma? Ya la fregué. Porque lo ideal era primero hacerlo sin contraste. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando uno quiere descartar hemorragia y está localizado en un vaso obstruido, la opción inicial es, como refiere acá, pedir angiotomografía o angioresonancia. La angiotomografía es mucho mejor que la angioresonancia. La resonancia es muy buena para muchas cosas. La tomografía es ideal para los DCBs de tipo isquémico. O sea, los DCBs, los strokes, se ven mejor con angiotomografía que con angioresonancia. Eso es un dato que debemos recordar siempre. En el momento actual, lo que viene ocurriendo actualmente en el área de la medicina es lo siguiente. Cuando viene un paciente y viene desmayado, inconsciente, ¿qué hago? ¿No estás ahí con el paciente? ¿Qué haces como médico? La primera opción es, tú tienes la sospecha clínica, el paciente no responde al estímulo, le encuentras signos de focalización, dices, no, este es un DCB. Pero ¿qué hago? El paciente no tiene recursos y yo quiero, sí o sí, sin hacer muchos gastos. La primera opción es meterlo al resonador y solamente pedir que nos realicen difusión. Nada más, por favor, solo difusión. Y si el efecto es menos de 2 horas, se va a ver la lesión con difusión. Otra opción es meterlo al tomógrafo y pedir que le realicen una prueba de perfusión, tomografía por perfusión. ¿Qué es eso? Significa que al paciente lo meten al tomógrafo y van a tratar de buscar el área menos vascularizada del cerebro. Ahí en la tomografía se ven una serie de colores y todo lo que no se está pintando dices, ahí está el infarto. Ese es el área de infarto. Pero eso se hace cuando el evento es menos de 2 horas. Pero si es un abuelito, que lo encuentran después de 12 horas, 14 horas, ya no tiene sentido. Es mejor hacer lo que hemos dicho al inicio. Tomografía sin contraste, y luego con calma pedirle su angiotomografía, porque ya sabes que ya ha pasado 12 horas, ya no vas a desesperarte. Vamos a ser políticos, prepárenlo, hagan sus pruebas, pidan el consentimiento informado, porque es un riesgo también, no es tan sencillo de que ya ahorita alegremente le colocan trombólíticos, porque todos los medicamentos que se podrían colocar para alisar el coágulo podría producir hemorragia cerebral, podría producir una reacción anafiláctica. No es un juego, es una decisión, es un arma de doble filo. Tienes que estar convencido de que ya el radiólogo te ha dicho que eso es isquémico, que no es hemorrágico, que es un trombo que está obstruido, entonces ahora sí, colócale el medicamento. En caso contrario, es preferible hacer lo que haría cualquier ser humano, ¿no? A ver, vamos a ver cómo responde rápido, vean su tomografía, comparen, vuelvan a pedir una tomografía de control en 6 horas y ver cómo evoluciona antes de estar probando con medicamentos. O sea, la idea de probar medicamentos es cuando es menos de 6 horas, lo mejor es antes de 2 horas. ¿Cómo compruebo antes de 2 horas? Con resonancia magnética, en una prueba que se llama difusión, o con tomografía, con una prueba que se denomina perfusión, la cual con perfusión y la angiotomografía se pueden detectar lesiones hasta de 20 minutos de producido el efecto. Esa es la diferencia, por el cual cuándo usar uno o cuándo usar el otro. En términos generales, siempre iniciar sin contraste y luego con angio-TC. Muy bien. La tomografía nos detecta las lesiones rápidamente, en horas, menos de 6 horas. Nos permite distinguir cómo es un infarto y cómo es una hemorragia. La hemorragia se va a ver blanco, hiperdenso, el infarto se va a ver negro, hipodenso. La tomografía necesariamente tiene que ser empleada con y sin contraste, dependiendo del caso.
La angiografía, en este caso, nos permite distinguir las calcificaciones cuando utiliza la fase sin contraste, que es lo que se emplea habitualmente. La resonancia magnética, la desventaja es que es más caro. Y una resonancia magnética, el paciente tiene que estar inmóvil. En la tomografía el paciente está, le dice, tome aire, o a veces está inconsciente el paciente, y como es menos de 30 segundos lo metes, sale la imagen. Pero en la resonancia el paciente tiene que estar inmóvil, tiene que estar sedado, y basta que el paciente haga, o se mueva, la otra cosa se malogró. Otra vez empiezan a repetir nuevamente el T1, el T2. O sea, el paciente tiene que estar quieto, sin movilizarse. Se moviliza y se altera toda la imagen. Entonces eso puede ser que una resonancia en un paciente con DCB pues no va a estar tranquilo, va a estar movilizándose, y eso va a dificultar y va a demorar 2 horas, 3 horas, más las 5 o 6 horas que quedaban, mucho trance para el tiempo que uno quiera actuar. Esa es una desventaja, el tiempo. Segundo, el costo. Pero nos permite dar lesiones muy nítidas, como les decía. La tomografía nos puede detectar lesiones de menos de 6 horas. La resonancia magnética nos puede detectar lesiones al minuto. Al minuto. Exactamente no es al minuto, es de 15 a 20 minutos el tipo de lesiones que nos puede detectar. Y debido a que tiene múltiples secuencias, tiene el T1, tiene el T2, tiene el flare, tiene difusión, nos podría hacer un barrido y diferenciar, este es un sangrado, este es un tumor. La resonancia nos da todas esas perfecciones de detalles, como hablábamos la semana pasada cuando hicimos la clase de resonancia magnética. Muy bien, entonces el primer paso es hacerle una tomografía sin contraste. Esto es sencillo, rápido y es útil para identificar áreas de hemorragia. Uno le pide la tomografía sin contraste. ¿Cuál es la razón de sin contraste? Diferenciar si es sangrado o es isquémico. Por eso lo pedimos. Muy bien, ahí tenemos otro estudio tomográfico en el cual a impresión nos llama esta imagen hipodensa. Una imagen hipodensa grande, proyectada a nivel del lóbulo temporal y se extiende al lóbulo occipital, y que es totalmente negra en relación a esta parte del parénquima cerebral. Esto pues evidentemente no es un tumor, su aspecto es global y es en un paciente que de un momento a otro, en menos de 6 horas, presentó esta lesión. Este es un tipo de lesión típico de un DCB isquémico. ¿En qué área, en qué región y cómo estar seguro? Ahora viene la explicación de la clase. Muy bien, entonces todo lo que he hecho es una introducción. Hasta ahí fue la introducción, recién empezamos con la clase. Entonces, la clase que vamos a tocar es cómo diferenciamos el stroke. El stroke se diferencia básicamente en el estadio hiperagudo. Ustedes no son radiólogos, pero en algún momento, cuando están frente a un estudio tomográfico, lo cual va a ser muy habitual, tienen que diferenciar, ¿esto es DCB o no? ¿Cómo lo van a hacer? Primer paso es decir, señor, ¿cuánto tiempo su familiar desde que llegó acá conmigo hasta que usted notó que estaba incómodo? 4 horas, doctor, excelente. Van a la tomografía y hacen la siguiente fase. Si la lesión es menos de 6 horas, se denomina stroke hiperagudo o DCB isquémico hiperagudo, si es menos de 6 horas. ¿Y por qué me interesa menos de 6 horas? Porque si tiene menos de 6 horas, lo que debo buscar es el edema citotóxico. Es decir, no voy a ver la lesión como esta, mis amigos. Como esto, pues hasta un paciente, no sé, hasta un niñito de primaria puede decir, esto es extraño. Pero lo ideal es buscar algo diferente, ¿no? Entonces, ahí viene la labor de nosotros como médicos. El primer elemento que debemos buscar en las tomografías en lesiones de menos de 6 horas es buscar el edema. Debemos buscar edema citotóxico. La tomografía, a simple vista, va a ser negativo. No encuentro nada, señor. Su tomografía, usted está bien, usted no tiene nada, señor. Ah, vaya, señor, usted está loca. Vaya, busque otro marido, usted no tiene nada. Y sí tiene la lesión, sino que no lo estás buscando bien. Entonces, ¿qué debemos buscar? Debemos buscar los signos directos y los signos indirectos. Los signos directos es, lo que deben buscar es la arteria cerebral media hiperdensa. O sea, este es un estudio que no tiene contraste. Pero no tiene contraste. ¿Y por qué la arteria se puso blanca? Eso es un signo de un stroke hiperagudo. ¿De acuerdo? Otra asociada es
signo directo es la hipodensidad sutil, o sea, el cerebro esta parte es medio plomo, esta parte es medio plomo. Acá veo 3 arrugas, acá veo 3 arrugas. Acá es medio plomo y acá es negro. Perdón, pero acá dije medio plomo y acá es negro. ¿Y acá por qué es negro? O sea, aquí es plomo, plomo. 3 arrugas, 3 arrugas. Plomo, negro. Acá hay algo extraño. Todavía no se ve bien, pero acá hay algo extraño. Entonces, esa imagen negra muy sutil te está sugiriendo que es un signo directo de fase hiperaguda. Hay signos indirectos. Los signos indirectos que los vamos a ver ahora es el borramiento de los surcos, el edema en las circunvoluciones, que un ventrículo se vuelva más delgado que el otro, y la diferenciación. En acá se ve la sustancia gris y la sustancia blanca, y en acá como que no se nota bien. Esos son signos de que ahí hay una lesión isquémica aguda. Muy bien. Veamos el signo, el primer signo, el signo del vaso hiperdenso. Es decir, ves la tomografía sin contraste, ya el paciente ha llegado, está sospechando que es un DCB, le pides la tomografía y buscas de extremo a extremo y dices, buscas cosas negras o blancas. No, comparando siempre derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. No, normal. Segundo paso, empiezas a diferenciar cosas que habitualmente no deberían verse en la tomografía. Y una de ellas es, ¿por qué esta arteria se puso blanco y acá no hay nada blanco? Ya. Entonces, esta es una arteria cerebral media hiperdensa espontánea. Eso es un signo hiperagudo. Entonces, este es un signo altamente específico. Tiene muy baja sensibilidad, pero es altamente específico. Cuando aparece, habitualmente, aquí está el punto de obstrucción. La pregunta sería, ¿por qué se puso blanco? ¿Por qué se puso blanco? Porque si fuera sangre, significa que esto es un DCB hemorrágico. Entonces ahí nomás queda el estudio y digo, no, es un DCB hemorrágico y ya no me meto, debe ser hipertenso y por eso que está sangrando. Pero esto aparece en lesiones isquémicas, no en las hemorrágicas, estamos hablando de los strokes isquémicos. Entonces, la fisiopatología refiere que es tanta la cantidad de retraso, porque acá debe haber un trombo, acá donde está señalando mi cursor, acá hay un nivel de obstrucción, habrá una placa dermatosa, un coágulo de sangre, un tumor que ha tapado la luz. Entonces esta sangre empieza a chocar, retrocede, choca, retrocede, y empieza a haber un gran reflujo a esa área que hace que se torne hiperdenso espontáneo. Entonces eso te está indicando indirectamente que por acá, encima de él, hay un trombo. Ese es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Pero este signo es de baja sensibilidad. ¿Qué significa eso? Que aparecen en otras cosas que no tienen nada que ver. Aparecen en las personas que tienen policitemia. Es un paciente colorado, de ojos rojos, que viene de Morococha, de Cerro de Pasco, y le pides la tomografía y te sale eso. No se tiene ACV isquémico, se queda hospitalizado. ¿Y qué pasa una vez a cuidados intensivos y que lo tuve? No, es un paciente con policitemia. Entonces tiene que estar en el contexto de los datos que ustedes están buscando. También aparecen los pacientes que tienen poliglobulia de altura, en pacientes que tienen policitemia vera, en pacientes que tienen calcificaciones, ateromatosis. O sea, un paciente de 70 años con placas ateromatosas en la carótida, en la aorta, es menester suponer que también los tenga en su arteria cerebral media. O sea, entonces, podría ser que tenga calcificaciones en su arteria cerebral, propio de su vejez. Podría ser que el paciente tiene policitemia, podría ser que el paciente tiene poliglobulia, o puede ser que verdaderamente tiene un ACV isquémico. Son todas las causas que podrían producir esta arteria cerebral media hiperdensa. ¿Claros hasta ahí, mis amigos? Entonces, muy bien. Por eso dice acá, la cerebral media puede verse también blanca cuando tiene el hematocrito elevado. Un paciente con deshidratación, un niño que está 3 días con deshidratación severa, que está con diarrea y que está convulsionando, así el bebé, y viene el doctor y dice, sí, un tumor cerebral, pídanle la tomografía. Y le piden la tomografía y va a salir la arteria cerebral media hiperdensa. Y tú vas a decir, ahora que me recuerdo la clase del doctor Cayo, sí, tiene un DCB isquémico, señor. No, estás para patearte la cabeza y el cerebro y por estás hablando de estupideces. Es un bebé que está deshidratado por su diarrea y eso ha producido
hemoconcentración de la sangre y por eso es que se está observando la arteria cerebral media hiperdensa, ¿no? ¿Y por qué está convulsionando? Está pues con trastornos hidroelectrolíticos, no tanta diarrea, está perdiendo sodio, potasio y eso está produciendo su cuadro, ¿no? Estamos mal entonces en los datos clínicos. Tendría que ser en el contexto de un paciente que estaba muy bien y de un momento a otro se desplomó, o que lo encontraron mal, o que está con la cara torcida. En ese paciente sí pues puedes decir, sí, esta es una cerebral media hiperdensa. ¿De acuerdo? Relacionen bien esos datos clínicos. Muy bien. Acá tenemos otro ejemplo. Esta es una dama de 62 años con hemiparesia derecha. Como tiene la hemiparesia en el lado derecho, es de suponer que el efecto debe estar en el izquierdo. Y aquí llama la atención. Vean ustedes que acá sí se observa de cabo a rabo el extremo de la cerebral media hiperdensa. Pero muchas veces solamente miramos esto como un cono truncado, como un pequeño espacio. Y esto también es arteria cerebral media hiperdensa espontánea. No tiene contraste y se puso blanco. Entonces eso es un signo hiperagudo. Un signo hiperagudo de que ahí hay una lesión. El segundo elemento que uno debe buscar, otro signo que también te ayuda, es el oscurecimiento del núcleo lenticular. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes observan acá, este es el núcleo lenticular. El núcleo lenticular está representado por el globo pálido y el putamen. Y ustedes observan que la representación de la cápsula externa se puede observar muy bien. Acá se ve la cápsula externa, aquí se ve el claustro, y aquí se ve la cápsula extrema, y aquí se ve el lóbulo temporal con su ínsula de Rey. Se ve muy bien la ínsula, se ve los surcos y cisuras arrugados, se ve la sustancia gris, y acá se ve parte de la representación del núcleo lenticular. Pero acá pues no diferencio cuál es el claustro o el temuro. Creo que esta es la cápsula extrema, pero la cápsula externa no lo veo. Entonces, este es un oscurecimiento no habitual. Acá lo que hacen es, utilizan la lógica y dicen, a ver, estoy sospechando en stroke. Acá es negrito, acá es negrito. Acá hay un par de arrugas, aquí hay una arruga. A ver, aquí hay una arruga, acá hay una arruga. Esas arrugas son las circunvoluciones. Muy bien, esta es la cisura de Silvio, la cisura de Silvio. Arrugas, arrugas. Esto está muy negro, no, pero acá también está negro. Bueno, no hay nada, entonces vas hacia el centro. Cápsula interna, negro con blanco, no, y acá es muy negro. Pero acá es negro y acá es blanco, y todo es negro. Bueno, puede ser pues que no estoy viendo bien, pero acá hay un poco extraño. Más los datos clínicos que tienes, que sospechas de que es un cuadro hiperagudo, dices, como el paciente tiene sospecha de SB isquémico, voy a ponerle más atención a esta lesión. Y voy a pedir una angiotomografía. Y cuando le pido la angiotomografía voy a tratar de buscar la arteria cerebral media izquierda en su componente M2, porque por acá hay algo extraño, que no me llama la atención porque está muy oscuro en comparación al contralateral. Y es más, el paciente tiene problemas en el lado derecho, entonces, sí, pues tiene lógica, esto es el izquierdo con los lados derechos, acá debe estar el problema. Muy bien. Esto es mucho más claro, acá sí se nota, acá no hay que ser un genio para darse cuenta que aquí es blanco y aquí es negro. Entonces aquí hay un oscurecimiento mucho más claro del núcleo lenticular. Entonces esto ya te está suponiendo de que aquí a este nivel debe estar el área del infarto. Significa que el M2 no le está llevando sangre, y como no le está llevando sangre, acá hay edema. Y este edema es lo que está haciendo que se torne negro, porque recuerden, por tomografía, toda la parte que está sufriendo cambios inflamatorios y se está llenando de agua se pone negro, y es por eso que tiene este aspecto global, de aspecto de edema citotóxico. Por aquí debe estar el área de infarto. ¿Estamos claros? Muy bien. Otro, esto ya pues es obvio, no es así, yo creo que hasta un chimpancé podría hacer algo de decir que ahí está el área de infarto, para darse cuenta que ahí es claro la lesión del núcleo lenticular derecho, que está representando un signo hiperagudo. Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos aprendido dos signos. El signo de la arteria cerebral media hiperdensa y el signo del oscurecimiento del núcleo lenticular. No siempre se presentan los dos juntos, obviamente a mayor cantidad de signos aciertas en el diagnóstico. Hay otros signos, por ejemplo, el signo de la cinta insular. ¿Qué quiere decir eso? Esto es la ínsula, que viene a ser la parte interna del lóbulo temporal,
Habitualmente está en la trayectoria del M2 y se caracteriza porque habitualmente uno logra diferenciar la parte de la sustancia gris de la sustancia blanca. Ustedes notan que la sustancia gris se ve una raya negra y que la sustancia blanca se ve una raya blanca. Acá todo es negro, acá todo es negro, y eso habitualmente se denomina el signo de la cinta insular o el signo del escudo insular, lo cual te da a entender que acá hay una lesión, que acá hay edema y que por el edema que se está presentando está produciendo este aspecto de hipoatenuación, este aspecto de color negro. Acá se nota mucho mejor en esta imagen que ahora les voy a mostrar. Esta es una dama de 73 años que tiene hemiparesia izquierda de 2 horas de evolución, 2 horas y media de evolución. Entonces, como tú has calculado bien que lleva 2 horas, en este trance, tú dices, ¿este paciente cuántas horas tiene, señora? Tiene menos de 6 horas, doctora. Y entonces tú mentalmente dices, menos de 6 horas. Voy a buscar la arteria cerebral media hiperdensa, el oscurecimiento del núcleo lenticular, tengo que buscar la ínsula de Rein, si está afectada, debe estar negra, y empiezas a buscar esos signos. Entonces, ya te vas directo a estar buscando ahí áreas de infarto. Y debes verlo una de ellas más negra que la otra. No se nota muy bien, quizás, bueno, ahí ni se nota bien, pero en esta imagen se nota mucho más claro, ahí lo notan mejor. El de rojo es el afectado para los que no se han dado cuenta. Ustedes pueden observar acá en las flechas blancas que se nota muy bien de color blanco la representación del componente subcortical de la sustancia gris. Pero vean acá, ya desapareció esta raya blanca, es totalmente negro. Totalmente negro. Eso es el aspecto de la pérdida de la cinta de la ínsula de Rein. Como dice ahí, pérdida del aspecto habitual de la cinta de la ínsula de Rein. Este aspecto, típico en este tipo de lesión. ¿Cuál es el aspecto global? Es aquel sujeto, como ustedes saben, recordando de lo que viene a ser nuestra neuroanatomía, la ínsula de Rein le llaman así porque antes se pensaba que era la parte oscura escondida del cerebro. Los neuroanatomistas lo que hacían es levantaban el lóbulo frontal y decían, pues si levanto esto ya no debe haber cerebro. Y observaban que levantando había otro cerebrito dentro. Y ese aspecto de ínsula, de islote, de una isla escondida, estaban representando a la parte parsimoniosa del cerebro, a la parte más emotiva del cerebro. En la ínsula, en el lóbulo temporal, pues está el centro de las emociones, el centro de la afectividad, del cariño. Hablan de que en ese centro, a este nivel, nosotros tenemos núcleos, ¿no? Aparte de lo que viene a ser la representación del hipocampo, está el núcleo amigdalino. Y ahí hay teorías que refieren que los homosexuales tienen ahí el núcleo amigdalino muy grande, muy desarrollado. Entonces uno, inclusive ahorita les hacemos tomografías todos, y lo veo al doctor y le veo una ínsula, el núcleo amigdalino bien grande, y digo, bueno, todavía